Bien, hermanos, muy buenas noches. Una vez más les doy la cordial bienvenida. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de neumatología. La anterior semana ya hemos hecho un referente introductorio. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la misma. Ya hemos visto de manera general la neumatología, es el estudio del Espíritu Santo, y también dijimos que es una parte de la teología sistemática. Y por lo mismo corresponde también estudiar algunos detalles más inherentes a lo que es la neumatología. Entonces vamos con la segunda clase de esta materia y vamos a ver la siguiente diapositiva. Hoy vamos a ver el tema del Espíritu Santo en lo que concierne a la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tenemos que entender la personalidad del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo en realidad? O quizás convenga preguntar quién es, porque si voy a decir qué es, me voy a estar refiriendo a un objeto o a una cosa. Y si tengo que hablar de una persona, tengo que hacerlo con este término, ¿quién es el Espíritu Santo? En realidad, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona real, una persona que siente, que piensa y que decide. Por muchas razones, cuando se habla de que el Espíritu Santo es una persona, no podemos considerarlo como una fuerza impersonal, ni como una influencia abstracta. ¿Cómo podríamos verlo como una fuerza impersonal? Simplemente como una fuerza que no tiene consciente, que no tiene conciencia, que no tiene razón, simplemente es el contenedor de una fuerza irracional o una fuerza o una influencia de carácter abstracto. No es eso el Espíritu Santo. La Biblia comienza y termina con la persona y obra del Espíritu Santo. Y si hace referencia a una obra, indudablemente que está hablando de la persona del Espíritu Santo. Esto podemos verlo en Génesis capítulo 1, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. En ambos extremos, en el comienzo y en el final, está haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo. De la misma forma, el Espíritu Santo es una necesidad para la iglesia de hoy. Es entender a la tercera persona de la Trinidad. Naturalmente que en muchas iglesias en algunas ocasiones se ha ignorado a la persona del Espíritu Santo y por lo mismo simplemente la iglesia se ha convertido en una organización, no en un organismo vivo, lo que le da un carácter especial a la iglesia precisamente es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que une, porque el Espíritu Santo es el que da dones a la iglesia y finalmente porque el Espíritu Santo es quien edifica en el crecimiento. Al margen de que en el Espíritu Santo está también nuestra renovación, nuestra regeneración, como decimos, como nueva creación que ha nacido a la vida espiritual a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablamos de la personalidad del Espíritu Santo? Pero a la vez también tenemos que hablar de su deidad, o sea, de su divinidad. Entonces hay dos realidades en el Espíritu Santo. Primero, que es una persona con inteligencia, y si tiene inteligencia tenemos que definir que es alguien que piensa. Por otra parte, también el Espíritu Santo tiene sensibilidad, cuyo resultado indudablemente en el Espíritu Santo es el amor. Y tercero, la voluntad. Esta es su capacidad de decidir. Esto es una cualidad especial que solamente le ha sido transmitida a los hombres, a los seres humanos, y no así a otros seres creados por el Señor. Naturalmente que pueden tener alguna parte de inteligencia, quizás algunos animales, pero no así esa capacidad de pensar, de razonar, que es lo que le cualifica al ser humano. Esa capacidad de pensar lo hace creativo y por lo mismo, por esa razón, refleja la imagen y semejanza de Dios.
Asimismo, cuando siente, tiene que amar. Y naturalmente toda persona tiene esa tendencia a amar. Nosotros como humanos, aún en decadencia, quizás aún en nuestra situación o posición de pecado, aún podemos amar. Aunque este espacio del amor ha sido ocupado por el pecado lo ha reemplazado al amor por el egocentrismo en las personas y por lo mismo muchas veces en el hombre en esta área se reemplaza el amor con el ego. Esa es la realidad del hombre en este tiempo. Asimismo, hablamos de su voluntad para decidir. Aquí está su responsabilidad. El hombre es responsable de sus actos porque decide. En última instancia, tiene que decidir o bien obedecer la palabra de Dios o bien obedecer a sus tendencias naturales, a sus tendencias de decadencia moral en las que se encuentra actualmente la humanidad. Eso por un lado en cuanto al Espíritu Santo. En definitiva es una persona porque piensa, ama y decide. Por otro lado también tendremos que hablar del Espíritu Santo como Dios. Es decir, que en este ámbito también hablamos de su deidad. ¿Cómo consideramos que el Espíritu Santo es una deidad? Porque es omnisciente, vale decir que tiene todo el conocimiento, no le falta nada, por eso es Dios, no tiene que aprender nada, es perfecto su conocimiento, es absoluto y además es eterno. De la misma manera es omnipotente, tiene la fuerza necesaria para poder actuar conforme a los requerimientos, conforme a su voluntad, conforme al acuerdo que tenga también entre el Padre y el Hijo. Y también el Espíritu Santo es omnipresente, vale decir que puede estar a la vez en cualquier lugar. Está en nosotros, en cada uno, y a la vez puede estar también en otro lugar, en otro país y en otra ciudad. De todas maneras, su omnipresencia le pone vigencia a su existencia. Asimismo, el Espíritu Santo también tiene el atributo de la eternidad. Él es eterno por siempre, no fue creado, Él es desde el principio y Él es hasta el fin. No hay en Él un principio, digamos, un comienzo, simplemente hay que entenderlo, hay que conocerlo en el contexto de la eternidad. Hay sustentos bíblicos que hablan de su persona. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 13, habla sobre la persona del Espíritu Santo. Asimismo, Romanos capítulo 15, versículo 30, de igual manera hace referencia a la persona del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, de la misma manera. Por factor tiempo no leemos, pero lo consignamos aquí en la diapositiva. Por otra parte, también en cuanto se refiere a su deidad, a su divinidad, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, hace referencia a la deidad del Espíritu Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35, el Salmo 139, versículos 7 al 10, como Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Todos estos antecedentes bíblicamente nos demuestran dos cosas. Primero, que Dios es una persona, que el Espíritu Santo es una persona, y segundo, que el Espíritu Santo es Dios. Con eso yo creo que ha quedado aclarado, pero vamos a ir desarrollando el contenido del mismo. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es la personalidad y la personificación. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de la persona que ya hemos hecho referencia, de alguien que piensa, siente y decide. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, eso define precisamente su personalidad. Es íntegro. A veces hay una paradoja gramatical que nos hace pensar de diferente manera. Cuando hablamos de personalidad, solamente tomamos en cuenta alguno de estos atributos. Si piensa, entonces persona.
pero sin tomar en cuenta su lado afectivo y su lado volitivo. En realidad, cuando se habla de la personalidad del Espíritu Santo, se está hablando de modo integral que piensa, siente y decide. Entonces, eso es lo que define también su carácter de persona, su carácter de personalidad. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Por ello es que Él tiene esas cualidades, puede escucharnos, puede sentir, puede pensar y en muchas cosas también decide según algunos referentes en la escritura. Ahora, paralelamente, algunos también lo han considerado simplemente como una personificación. ¿Qué es una personificación? Es atribuir una representación personal a una cosa. Si van a ver en algún lugar alguna imagen, allí en Oruro he visto la imagen de una serpiente de piedra, y para mucha gente esa imagen representa una persona, porque le hablan, porque le piden cosas y además le hacen algún ritual. Y naturalmente que ellos piensan que esta imagen se trata de una persona. Oruro es bien clásico en esa área. Hay una serpiente, hay los arenales que lo llaman las hormigas. También hay un batracio que está ahí en la carretera La Paz. De igual forma, en los tiempos de carnaval, igual lo personifican. Ahí está la gente reunido hablándole. Lo mismo pasa con algunas imágenes que podemos encontrarlo en el entorno católico. Eh, entonces, ellos no podríamos decir que esas imágenes son una persona, por lo que la gente le atribuye algunas cualidades personales, simplemente podríamos definirlo como una personificación. Es bien clásico la personificación en nuestra cultura andina. Aún personifican a su automóvil, le hablan a su automóvil algunos, ¿no? La personificación es una fuerza impersonal, es una energía, puede ser un poder divino, pero no precisamente que viene de Dios, sino desde el lado negativo, desde la fuerza del enemigo, de Satanás, del diablo. En ese contexto, no se puede comparar una personificación con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está asociado a Dios, está asociado al Hijo, son una sola persona en esencia y por lo mismo Él piensa, siente y decide. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora vámonos a un detalle más minucioso sobre lo que ya he dicho anteriormente. La primera definición que vamos a encontrar es que el Espíritu Santo es una persona real. O sea, es una persona de verdad, con quien se puede hablar, con quien podemos compartir sentimientos y al final también podemos sentir su voluntad, podemos aceptar su voluntad. En última instancia, manifiesta su voluntad. Esa es la cualidad especial que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, es una persona real. El Espíritu Santo no es una influencia abstracta ni solamente una fuerza poderosa. Algunas tendencias doctrinales equivocados simplemente lo han considerado el Espíritu Santo como una influencia, como que Dios es el Todopoderoso, entonces el Espíritu debe ser una influencia de Dios, una influencia que no tiene capacidad de decidir, ni de pensar, ni de sentir. Naturalmente que eso no es real, es una especulación, fue un error teológico haber aceptado de esa forma una enseñanza de esa naturaleza. La Biblia comienza y termina con la persona y la obra del Espíritu Santo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si bien en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo de manera eventual
en determinados momentos y en determinadas personas, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habita en cada creyente y de manera permanente. Por eso es que siempre se hace referencia al Espíritu Santo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Una de las mayores necesidades de la iglesia de hoy es entender y tener una relación personal con la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Quizás el nivel para poder entender esta verdad solamente es posible a través de la oración. La oración, la iluminación del Espíritu Santo nos ayudará a entender la esencia de la persona del Espíritu Santo. En la oración del apóstol Pablo en Efesios 1, 17 al 23, hace referencia a esta realidad, a esta comunión que hay entre los seres humanos y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el significado de la personificación? Es una representación impersonal. Cuando hablamos de personificación, como ya he hecho referencia anteriormente, estamos hablando de una representación, pero impersonal. Vale decir que no piensa, ni siente, ni decide. Un ejemplo clásico puede ser, por decir, la Virgen de Guadalupe de los mexicanos. Obviamente que alguien puede ir, es famosa ella, ¿no? Van turistas de todos los lados, la visitan y le hablan, pero no piensa, no siente ni decide. Simplemente se trata de una representación de lo que habría sido la Virgen María. Entonces, esto es una representación impersonal y no está dentro de estas cualidades del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en realidad, cuando se dice que es un poder que viene de Dios o es una energía o una fuerza, también en esos términos se habla de una representación impersonal. No es un poder que viene de Dios, sino que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? No es una energía de Dios o una fuerza de Dios. No podemos representarlo como en la mitología, ¿no? Cuando Zeus manda un rayo, entonces el rayo es la fuerza, pero no estás representando a una persona. En cambio, el Espíritu Santo no debe ser entendido en esos términos como un poder que viene de Dios o una energía, sino siempre hay que entenderlo en el contexto de la verdad. El Espíritu Santo es una persona. Un ejemplo ilustrativo, la tierra puede representar a una persona. Evidentemente, dentro de una cosmovisión andina como la nuestra, lo entendemos de esa forma. El campesino, el indígena, cuando tiene que arar la tierra, le habla a la tierra, lo personifica. Para él es la Pachamama. Entonces, trata de personificarlo y de hacerlo evidente su presencia. Y esa tradición se arrastró por muchos años y está vigente aún en nuestros tiempos. Lutero puede representar la Reforma. Evidentemente la Reforma ha sido un acto muy importante, quizás ha sido el más significativo, pero cuando tendríamos que hablar del cristianismo, para muchos quizás ha de comenzar en la Reforma y hasta pueden divinizarlo, ¿no? La Reforma ha sido importante, como nosotros en cierta forma a veces con nuestro civismo tratamos de realzar hasta los niveles de la divinidad nuestras fechas patrias. Pero no se puede ver así al Espíritu Santo. El cristianismo, si bien... Entrecortado, pastor. Sí, adelante. Perdón, Víctor Hugo. Bueno, vamos a continuar. Si bien la reforma es importante, pero aunque dentro del cristianismo lo que está vigente, está presente siempre es la cruz. La cruz es un símbolo, pero esa cruz tiene otra representación. Representa la muerte y la resurrección de Jesucristo, los dos elementos importantes del Evangelio.
¿Quiénes niegan a la persona del Espíritu Santo? Las doctrinas que niegan a la persona del Espíritu Santo, hay doctrinas que han negado esta verdad, han sido los monarquianos. Para los monarquianos, el Espíritu Santo simplemente era una expresión, no tenía contenido de carácter personal. Para los asianos, cuando hablaban del Espíritu Santo, ellos lo consideraban simplemente como una energía de Dios, ¿no? Para los socinianos, ellos decían la Trinidad no tiene la misma esencia. Si bien la Trinidad es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, pero los socinianos lo cualificaban de diferente manera cada uno. Para ellos no tenían la misma esencia. Entonces ahí estaban también contra la doctrina de la Trinidad. De la misma forma, los liberales, ellos decían, es solo una función de Dios o son simples manifestaciones. Bueno, los liberales de igual forma, con ese razonamiento teológico, indudablemente que estaban en un error, estaban al margen de las escrituras porque las escrituras claramente nos demuestran que el Espíritu Santo es una persona. Finalmente, los teólogos modernos como los neoortodoxos, como Karl Barth, ellos hablan de que el Espíritu Santo solo es una actividad de Dios. Bueno, otra vez hay en cierta forma una sutil negación de la persona del Espíritu Santo. Hasta aquí podemos ver entonces que hay diferentes tendencias que han negado a la presencia del Espíritu Santo. Los elementos esenciales de la personalidad. A esto ya hemos hecho referencia, pero vamos a reiterarlo por su importancia. Los elementos constitutivos de la personalidad o de la persona son el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. Al igual que nosotros, somos personas con obligaciones y derechos. Igual tenemos intelecto, pensamos, sentimos y decidimos. Igualmente el Espíritu Santo es una persona, pero una persona de calidad divina. Una persona que tiene las cualidades del intelecto, sensibilidad y voluntad tiene otra cualidad más subyacente, es la conciencia moral. Vale decir que a través de estos elementos va a poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 9. Asimismo, el capítulo 16, versículo 13. En otras palabras, toda persona que sabe pensar, indudablemente que va a reflejar también una conciencia moral. Por lo mismo, nosotros como personas no solo somos seres existentes, no solamente somos seres racionales, también somos seres de carácter moral. Aún así, quizás los que no conocen la escritura, por decir, nunca han leído, pero aún en sus corazones tienen esta conciencia moral. Saben lo que es el bien y saben lo que es el mal. Por lo mismo, ese principio, ese fundamento, es la base con la cual se les va a juzgar en el día final. ¿Tiene el Espíritu Santo estas características? Sí, las tiene. Lo dice la Escritura. Su inteligencia, su sensibilidad y su voluntad. ¿Dónde la encontramos? En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Ahí habla de escudriñar como que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de nuestros corazones. Romanos capítulo 8, versículo 27. Dice, tiene mente. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 hace referencia a su capacidad, a su cualidad de enseñar. Si ha de enseñar, indudablemente que tiene que tener razonamiento. Entonces el Espíritu Santo
toma estos tres elementos de una persona, puede escudriñar lo profundo de nuestros corazones, puede pensar y a la vez puede enseñar. Pero el Espíritu Santo también es sensible, se puede contristarlo, Efesios 4:30. Indudablemente, si tiene habitación en nosotros, habitación permanente, y muchas veces vamos a actuar voluntariamente contra la voluntad de Dios, contra la palabra, contra sus mandamientos y preceptos, lo que vamos a conseguir es contristar al Espíritu Santo. Hebreos 10:29. Se puede ultrajar. Hechos 5:3 también se le puede mentir. Vale decir que todos estos hechos solamente es posible consumarlos en presencia de una persona. Y finalmente la voluntad, 1 Corintios 12:11, dirige actividades, Hechos 16:6, guía, Hechos 13, versículos 2 al 4, capítulo 20, versículo 28. El Espíritu Santo también manda y nombra para los puestos. En determinado momento el Espíritu ha actuado de esa manera. Ahora usted pensará, entonces el Espíritu Santo actúa independientemente de Dios. No, no actúa independientemente de Dios. Todo lo que hace, piensa y decide está acorde a lo que Dios piensa, siente y decide también. Por ello es que la persona del Espíritu Santo en el contexto de la Trinidad es una sola persona conjuntamente con ellos, porque son uno en esencia, es una persona de carácter diferente, ¿no? Está caracterizado por la existencia trinitaria, a diferencia de nosotros que no tenemos esa cualidad. Realiza el Espíritu Santo actos correspondientes a su personalidad. El Espíritu Santo enseña, dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo, como Hijo, nos ha dejado un mensaje. Pero este mensaje no podía perderse, tenía que ser registrado. Y los apóstoles indudablemente tenían que registrarlo porque tenían que poner el fundamento de la doctrina. Y es el Espíritu Santo quien ha coadyuvado en este objetivo. Y por eso dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará. Y por eso tenemos la palabra de Dios perfecta, tiene y contiene toda la revelación. De la misma forma, el Espíritu Santo como persona da testimonio. Pero cuando venga el Consolador a quien yo los envié del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Su función, su tarea principal es dar testimonio de Cristo. Y hasta hoy el Espíritu Santo está haciendo una tarea perfecta en ese ámbito, regenera, el Espíritu Santo nos revela, nos ilumina y hace de que podamos decidir correctamente nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es la luz que nos encamina por el camino de verdad. Realiza actos correspondientes a la personalidad. El Espíritu también guía. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Todos los que han nacido de nuevo y forman parte de la iglesia, de la familia, de la asamblea de Dios, todos ellos indudablemente tienen un signo especial. Son guiados por el Espíritu de Dios. Aquí depende mucho de nuestra obediencia. Muchas veces pesa también lo que hay en nuestro entorno personal, lo que está dentro de nuestro corazón, que es la negación de la voluntad de Dios. Pero si en oración, en la lectura de la palabra, encontramos con humildad esta verdad, entonces vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Así también el Espíritu convence. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, les decía el Señor Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy,
os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los tres elementos constitutivos que van a llevar a un estado de juicio final para evaluar nuestra vida de lo que hemos sido en este mundo. La presencia del pecado, la presencia de la justicia que viene de Dios, y finalmente los tiempos eternos, los tiempos futuros, o los eventos futuros, podríamos decir. También está hablando del juicio que ha de venir. Indudablemente de todas estas verdades, el Espíritu Santo permanentemente va hablándonos a través de los diferentes mensajes encontrados en la palabra de Dios. El espíritu se frena, y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Hay dos tipos de revelación: una revelación general y una revelación especial. Ahora, en la revelación general, indudablemente que también actúa el Espíritu Santo. Si bien actúa con los creyentes, pero en determinado momento también actúa de manera general en el mundo. Por ejemplo, cuando se tiene que elegir gobernantes. Y indudablemente que todo ello está en el control de Dios. Indudablemente que en cada decisión aparentemente humano, pero en el fondo hay una providencia de Dios. En realidad, Dios pone gobiernos precisamente en muchos casos para detener a que no pueda expandirse el mal. Entonces, ahí también hay una referencia de cómo actúa el Espíritu Santo. El Espíritu se frena, por eso hay cambio de gobiernos, ¿no? Y indudablemente que hay muchos actos también hasta en la naturaleza, ¿no? Se toman previsiones. El Espíritu Santo también realiza otro tipo de actos. El Espíritu manda y dirige a los hombres, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese caso. Aquí ya está actuando de manera un poco más personal, y lo puede hacer con cualquiera de nosotros también, ¿no? Hay una orden, hay un mandato que nos dirige. Hace rato habíamos dicho que el Espíritu Santo nos guía, pero a la vez también va a dirigir a que hagamos determinada cosa. Muchos de estos actos parecieran eventos casuales, ¿no? Y en realidad es la obra del Espíritu Santo. Hay testimonios. Por ejemplo, un hermano tenía que subir a un bus. El bus estaba lleno. De todas maneras, él quiso ir parado. El ayudante lo bajó, indicando que usted no puede ir de pie. Vaya en el próximo bus, y lo bajó por la fuerza. Y después se enteró que el bus había chocado. Entonces ahí había una providencia. Era el Espíritu que estaba cuidando de ese hermano. El Espíritu también realiza milagros. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. En el libro de los Hechos hay muchas referencias de esa obra, de las obras milagrosas del Espíritu Santo, precisamente apuntados a afirmar, a consolidar los fundamentos del Evangelio. El Espíritu llama para servicios especiales. Indudablemente que nosotros, si estamos en la iglesia, estamos por el llamado de Dios. Ahora, en muchos casos hay servicios especiales, como dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Hay muchos de nosotros que estamos llamados a misiones, por ejemplo, ¿no? Eso es una obra del Espíritu Santo. Nadie por su buena voluntad estaría haciendo esta obra, sino solamente en un sentir que va a poner el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo envía para el servicio cristiano. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia
y de allí navegaron a Chipre. Hechos 13:4. La iglesia primitiva indudablemente ha disfrutado de estos privilegios, de la presencia del Espíritu Santo, aún en estos hechos muy, muy singulares, ¿no? Cuando los discípulos eran enviados por el mismo Espíritu Santo a determinados lugares para que hagan determinadas obras. De la misma manera, otra cualidad del Espíritu Santo como persona es que el Espíritu intercede de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estas son acciones que no podrían ser realizadas por una fuerza impersonal, sino que tienen precisamente su base realizadas por un ser personal. Entonces ahí podemos encontrar esas cualidades especiales que tiene el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de trato que es atributo de su personalidad? Indudablemente, si se trata de una persona, ha de ser objeto de trato. O podemos tratar bien con él, con esa persona, o podemos tratar mal. A ver, veamos, al Espíritu se le puede obedecer. Hechos 10, 19 al 21. También se le puede mentir o se le puede resistir, se le puede contristar. Al Espíritu se le puede reverenciar. Al Espíritu se le puede blasfemar y al Espíritu se le puede injuriar. La blasfemia no opera en los creyentes. La blasfemia solamente opera en la gente que legítimamente, que realmente no ha sido convertido. Porque la salvación no es una situación de profesión, o sea, no se trata simplemente de declarar que uno recibe a Cristo, sino en realidad el creyente es un resultado de una posesión, o sea, la presencia misma de Dios, del Espíritu, en la vida de cada persona. Por eso es que los que no están en el Espíritu van a blasfemar. Va a haber un tema especial acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un oficio que demanda una personalidad. Y os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16 y 17. Un hecho principal en la vida de los cristianos y aún de la iglesia primitiva ha sido la persecución. Porque estamos en una posición como la antítesis del mundo. No somos compatibles con el mundo y precisamente en el mundo se va a activar una resistencia. Muchas veces tenemos que soportar situaciones difíciles. Aún en nuestra iglesia, hermanos, la vida no es tan fácil, no es tan simple. Siempre va a haber oposición. En la iglesia no siempre todos son creyentes. Hay también un sector que imitan ser creyentes, ¿no? Y en realidad no lo son. Y precisamente en este ámbito se va a generar el conflicto. Y muchas veces hay situaciones de dolor, de tristeza, de amargura. Y ahí es donde este ministerio entra en acción. El Espíritu Santo como consolador siempre va a estar ahí para darnos aliento, para darnos afirmación en nuestros corazones. El Espíritu también es un gran maestro, nos enseña y nos guía. Nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Pero hay hermanos en el área rural, en el campo, que ni siquiera han leído un libro adicional a la Biblia. Ellos simplemente se han remitido a la lectura de la palabra de Dios y le creen a Dios, saben del Espíritu Santo. Y muchas veces saben un poco más que un maestro de seminario. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que les da esa enseñanza, que les da guía para que puedan andar en la verdad.
De la misma forma, es un testigo de Cristo porque testifica a Cristo. Juan capítulo 15, versículo 26. El ministerio del Espíritu Santo, su tarea principal es testificar al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es identificado con otras personalidades. Se dice que es la tercera persona de la Trinidad, pero eso no implica de que haya un orden jerárquico, primero el Padre, después el Hijo, después el Espíritu Santo. No, simplemente se trata de algo nominal. El Espíritu Santo es igual al Padre y es igual al Hijo. No, no hay diferencia, no es de tercera clase. Esto se ve en la fórmula del bautismo, cuando actúan los tres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vale decir que los tres están en un mismo nivel. El Espíritu Santo es identificado con otras personas. El Espíritu se identifica con los creyentes al hacer decisiones personales. Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros. Este versículo es bien importante, hermanos, porque aquí nos está enseñando que hay un acuerdo común entre lo que somos nosotros con nuestros deseos o con nuestras decisiones, con nuestra voluntad, pero hay un acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo. Es increíble cómo los apóstoles se guiaron en este paradigma, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hay un acuerdo común. Y en realidad deberíamos buscar esa experiencia de un acuerdo con lo que quiere el Espíritu Santo y con lo que queremos nosotros. Y solamente vamos a hacer lo que el Espíritu quiere en la medida en que nos acerquemos a la obediencia a la palabra. Las Escrituras hacen una distinción entre el Espíritu y su poder. Hechos y 1 Corintios 2:4, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, el Espíritu Santo también, de igual forma, ha actuado con su poder, se ha hecho manifiesto también en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y Él estuvo también presente tanto en su nacimiento, en su muerte, como en su resurrección. Entonces, hasta aquí esta primera parte de la persona del Espíritu Santo. Si tienen comentario y pregunta, adelante, hermanos. Creo que el hermano Víctor Hugo estaba por tomar la palabra. Sí, pastor, tal vez cuando no conocemos o no hemos nacido de nuevo, considerábamos antes, ¿no?, que el Espíritu Santo solamente, como ¿no? Cuando hablamos de espíritu, pensábamos, lo asemejábamos como, confundíamos nosotros como el alma, ¿no? Pero Claro. cuando ya hemos conocido, sabemos que había sido, ¿no?, que el hombre había tenido cuerpo, alma y Espíritu Santo, ¿no? Lo único que quiero preguntarle, pastor, es que el Espíritu Santo, que es esa persona, porque también escrito está, ¿no?, que el Espíritu vive en nosotros, dice, ¿no? Eso quería preguntarle, o está al lado de nosotros. Tal vez esa duda es la que me hace pensar un poco, pastor. Ya. Ocurre lo siguiente. Cuando nacemos de nuevo, nos ubicamos en el cuerpo de Cristo. Indudablemente, en cierta forma, hermanos, estamos participando de la Trinidad, pero no en el sentido divino, sino en el sentido de servicio. Ya formamos parte de la Trinidad de Dios en cierta forma, pero eso no implica de que vamos a decir que nosotros somos dioses, somos servidores de la Trinidad. Ahora bien, el Espíritu Santo, indudablemente que a partir de ahí ya está tomando otras características, está habitando en nosotros. Algunos teólogos dicen que el Espíritu precisamente se va a situar en el área de nuestro espíritu. Vale decir que va a tomar parte de esa realidad
de modo que la naturaleza del hombre también vaya cambiando. Y por ello, cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, básicamente cambia su vida moral. Porque ¿de dónde nacen los pecados? Precisamente de esos lugares, de esa intimidad que tenemos. Cuando se ha degenerado, por decir, nuestra área, por decir, a ver, nuestra área sensitiva nomás, y cuando se ha reemplazado el amor con el egoísmo, entonces ya hemos empezado a hacer cosas malas, pero cuando el Espíritu Santo ya está habitando, ya no es posible, porque podemos sentir cómo el Espíritu se contrista, y esa contristación del Espíritu nos entristece también a nosotros. A ver, estén en pecado un día, 2 días, se van a sentir miserables, pero cuando realmente el Espíritu nos va constantemente ya moviendo al arrepentimiento, cuando ya nos ponemos a cuentas con Dios, vamos a experimentar esa paz, esa llenura del Espíritu, que es la mejor cualidad que tiene en este momento el creyente, lo que tiene la iglesia en este momento. Quizás, hermanos, algunos dicen, no, ya no voy a ir a la iglesia, ¿para qué? Porque no es necesario, hermanos. Cuando vamos a la iglesia, lo que hacemos es intercambiar los dones, compartir los dones con los hermanos. Cada uno tenemos un don. Por decir, tiene uno que tenga el don para consolar, va a tener pues efecto, va a actuar el Espíritu Santo. Otro para enseñar, si tengo alguna duda, me va a enseñar. Entonces, para eso es la comunidad. Vamos a ponernos en comunión con los hermanos. Por otra parte, también vamos a recibir una bendición de Dios. Por eso es importante congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia del Espíritu Santo. Es una persona tan sensible, una persona tan inteligente y tan llena de amor y tan voluntarioso que está ahora al servicio de la iglesia. Gracias, hermano Víctor Hugo, por su pregunta. Muy interesante. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Yo, pastor. La hermana Elsa, profesora Elsa, adelante. No se preocupe. ¿Qué diferencia habría entre los términos bautismo, llenura y el nuevo nacimiento? O sea, ¿son similares, iguales en sus términos? Eso, pastor. Bueno, el bautismo, ¿qué nos hace? Nos introduce al cuerpo de Cristo, así como cuando en el bautismo físico nos introducen en el agua, en la inmersión, y volvimos a emerger. Entonces igual el bautismo en el espíritu, el bautismo espiritual. El bautismo en agua simplemente es una representación de ese bautismo que ha ocurrido espiritualmente. Eso es el bautismo en el espíritu, o sea, es el Espíritu de Dios que toma control de nuestras vidas. Nos sumergimos en el Espíritu. Por otra parte, ¿qué me dijo que era el otro? El bautismo, Llenura. a la llanura del Espíritu Santo. Es precisamente cuando el Espíritu toma control de nuestras vidas. Nosotros nos gobernamos por nuestras decisiones, por nuestra voluntad. Y muchas veces eso gobierna más que lo que dice la palabra de Dios. Cuando realmente gobierna la palabra de Dios en nuestras vidas, es cuando el Espíritu Santo también toma control y nos constituimos en llenos del Espíritu Santo. Básicamente vamos a estar andando en la voluntad y en el agrado de Dios. Gracias, hermana Elsa, por su pregunta. Muy bien, vamos a continuar ahora con nuestra clase para seguir avanzando. Vamos a hablar de la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, entonces por eso hacemos referencia a su deidad. Es decir, que la Biblia nos revela de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque es uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cada uno de ellos posee un carácter de divinidad. Está establecido de esa forma. 1 Corintios 1:3, referente al Padre. El Padre es Dios, el Hijo también es Dios, pero el Espíritu Santo también tiene esa característica de divinidad. Como ya lo hemos mencionado
anteriormente con versículos en cuanto hace a su persona. ¿Cuáles son los atributos divinos del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo es real? ¿Realmente es como Dios? ¿Es igual a Dios? ¿Cómo podemos discernir esta verdad? El Espíritu Santo posee atributos que solo pueden ser aplicados a Dios. Estos atributos no le son ajenos al Espíritu Santo. Si bien hay algunos atributos especiales para Dios, hay dos clases de atributos, ¿no? Los comunicables y los incomunicables. Hay algunos que son comunicables, o sea, que Dios nos ha transmitido en el momento de la creación y nos ha transmitido en su amor. Esos comunicables, ¿qué son? Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, el amor de Dios ha sido puesto originalmente en nuestros corazones. Solo que el pecado las reemplazó con odio, las reemplazó con egocentrismo, con egoísmo, y las reemplazó con otros pecados más que son contrarios al amor. Nos transmitió santidad. Tenemos la capacidad de poder ser santos porque estamos guiados por el Espíritu Santo, aunque no completamente, pero progresivamente ya vamos transformando nuestras vidas, como dicen los romanos, ¿no? Transformando nuestra mente, nuestro pensamiento a los parámetros de Dios. Esa es la realidad. Eso es una de las cualidades también de los atributos que son comunicables. La misericordia, de igual forma. Eso viene de Dios, no es precisamente algo nuestro. Ese atributo está en Dios, también está en nosotros. Pero hay algunos atributos de Dios que no son comunicables. Eso lo hace Dios. Entonces a nosotros nos faltaría este otro lado de los atributos que no nos ha comunicado Dios en su santa voluntad, que no nos ha regalado, que no nos los ha transmitido. Por lo tanto, somos creación de Dios, tenemos limitaciones. En cambio, Dios es perfecto, lo tiene todo, ¿no? Y estos atributos incomunicables específicos propios de Dios son la omnisciencia, la omnipresencia, la eternidad, y por lo mismo estas cualidades son propias de Dios, pero también las tiene el Espíritu Santo. Cuando dice el Espíritu, todo lo escudriña. Solamente el Espíritu tiene la capacidad así de ver a cada persona, de mirar el corazón de las personas. No es posible esto en una persona normal y natural. Por eso es que nosotros cuando juzgamos, lo hacemos mal, es que no tenemos la cualidad, la capacidad de mirar nuestros corazones, los corazones de la gente. Podemos juzgar, pero nunca vamos a poder percibir lo que realmente está pensando. Entonces, difícilmente vamos a juzgar bien. Por eso es que el Señor, para que no cometamos errores, para que no nos juzguen, para que no juzguemos mal, nos dice mejor, no juzgue. Esa tarea le corresponde a Él, porque Él escudriña los corazones y el Espíritu Santo hace esa tarea. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Dice 1 Corintios 2, 10 al 11, Isaías 4, 13. Entonces, aquí hay algunas cualidades específicas que tiene el Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a su omnipresencia, ahí escribía el salmista en el 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Muchas veces cuando pecamos, lo normal, lo natural, es que tratamos de escondernos o tratamos de esconder nuestros pecados. Y en verdad es difícil hacerlo. A veces nos autoengañamos al pensar de esa manera. ¿No? He visto muchos de esos casos de pastores, por ejemplo, cuando caen sus hijos, entonces el pastor trata de encubrir a su hijo, ¿no? Así de manera anecdótica.
Cuando los ancianos dijeron, tu hijo cayó, pastor, va a tener que entrar en disciplina. Y el pastor salía, no, mi hijo no asiste a la iglesia donde nos congregamos, él va a otra iglesia. Bueno, de ese modo, los ancianos no pudieron tomar esa medida de la disciplina. Pero no se puede huir pues del espíritu. El salmista, ¿a dónde escaparé de tu espíritu? Su presencia siempre va a estar ahí. Entonces, lo mejor es confesar nuestro pecado y de una vez ponernos a cuentas con Dios. Comparar y dónde huiré de tu presencia, el Salmo 139:7, indudablemente que está haciendo una referencia a ese hecho, al hecho de que el Espíritu también es una divinidad, tiene un atributo propio de Dios, es Dios mismo. Asimismo, su eternidad. El Espíritu Santo es eterno, dice Hebreos 9:14. Si es eterno, entonces hay que reconocer que el Espíritu es Dios. Esta referencia también la vamos a encontrar en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Y si esta verdad está hablando en dos lugares, indudablemente que está también afirmando una verdad. Cuando una referencia bíblica se encuentra en un lugar, después en otro, entonces todo ello lo que hace es confirmar la verdad bíblica. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. Hay blasfemia contra el Espíritu. Lamentablemente puede ocurrir eso. Aún estamos en el tiempo de la gracia. Todavía no es el tiempo final, el tiempo del juicio, pero entre tanto vamos a encontrar siempre personas que están contra el Espíritu Santo. En realidad se mofan del Espíritu y la verdad es que muchas veces también asustan, ¿no? Eso se ve en el mundo, cómo la gente va mofándose de la persona del Espíritu Santo. Estos antecedentes hacen referencia de lo que realmente es el Espíritu Santo como Dios. O sea, su esencia, su personalidad está aplicado a la esencia divina, a la esencia de Dios. Hay una obra corporativa en la Trinidad. Vale decir que cuando el Espíritu Santo toma una decisión, no lo hace de manera personal. No es que el Espíritu va a tomar una acción y luego va a ser llamado la atención por el Padre o por el Hijo, sino que hay un acuerdo común, un acuerdo que se construye en el gran consejo eterno. Vale decir que cuando fundaron el mundo, indudablemente que se pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres participaron de esa obra como lo señala Génesis. Esta referencia lo vamos a encontrar, por ejemplo, en estas tres escrituras, en Isaías capítulo 6, versículo 8 al 10, que está haciendo referencia al mismo contenido, al mismo mensaje que está también en Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27. Vale decir que hay un acuerdo común, ¿no? Hay una decisión común, hay una decisión corporativa entre los tres. Así también la misma referencia está en Juan 16, capítulo 16, versículos 13 al 14. Entonces, lo que el Padre hace, lo hace el Espíritu. Lo que el Espíritu hace, lo hace también el Hijo. Hay un acuerdo común entre ellos. A todo este proceso se llama la obra corporativa de la Trinidad. Hay una cooperación de carácter divino. El objetivo siempre va a ser darle la gloria al Padre. La unidad corporativa en la Trinidad. Es el único Dios en tres personas. Ahora, negar la divinidad del Espíritu implica negar su capacidad para transformarnos. Él nos convence de pecado,
nos va a resucitar en el día final. Además de mostrarnos los atributos divinos del Espíritu, la Biblia coloca en varias ocasiones a las tres personas en un nivel de igualdad. Ya hemos hecho referencia a esto. En realidad, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo uno en esencia, también actúan corporativamente en unidad. No hay contradicción entre los tres. En esta parte vamos a llegar a una conclusión. No sé si vamos a tener tiempo para un tema más. A ver, el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía, sino como una plenitud del poder divino. El Espíritu hace efectivo lo que logró el Redentor en su obra. El creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo nos dio el divino poder, el Espíritu, para que podamos vencer las tendencias del mal, sean heredades y cultivadas para imprimir en la iglesia su propio carácter. Bueno, esta conclusión nos lleva a lo siguiente, de que el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo actúa en la iglesia y lo que somos en la iglesia, piedras vivas que estamos edificando el templo de Dios, indudablemente que esta verdad nos va a llevar a determinar, nos va a llevar al convencimiento de que Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo y que somos beneficiarios de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, de ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo somos partícipes de la naturaleza divina? En que el Espíritu Santo está morando en nosotros y esta verdad nos hace partícipes de esa verdad. Entonces, a manera de conclusión, hoy hemos hablado de la persona del Espíritu Santo. Hemos dicho que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque piensa, porque siente y porque decide al igual que cualquier persona. Segundo, que sus decisiones no son contradictorias a lo que dice el Padre y el Hijo. Hay un acuerdo común, hay una cooperación, hay una actividad corporativa entre los tres, precisamente para poner en acuerdo lo que el Padre ha decidido, lo que ellos han decidido en su sano consejo, en el consejo eterno. Tercero, que el Espíritu Santo como persona ya está habitando dentro de nosotros. Nosotros ya somos el templo del Espíritu Santo. Y por lo mismo, tenemos que establecer conscientemente una relación con Él. No podemos contristarlo, podemos hacerlo cuando estamos en pecado, pero no deberíamos hacerlo. En lo posible, deberíamos evitar contristar al Espíritu Santo, contrariamente, como dijo la hermana, ser llenos del Espíritu Santo, controlados, guiados por el Espíritu en todos nuestros actos. Finalmente, el Espíritu Santo tiene carácter divino, que es que tiene en sí mismo los atributos propios de Dios, los cuales no tenemos nosotros. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y por lo mismo está al nivel e igual a Dios. Bien, hermanos, hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. La próxima continuamos y vamos a seguir viendo esto del Espíritu Santo, que por cierto es muy interesante. Les he dejado un librito de Charles Zaire. Échenle un vistazo, hermanos. Lean ese libro. Es fundamental conocerlo. No es tan puloso. En realidad nos va a poner las bases, ¿no?, de lo que es la obra del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. No sé si quieren comentar algo. Pues ya nos vamos. Porque si vamos a seguir avanzando, también nos vamos a cansar más, ya no vamos a entender mucho. Adelante, hermanos. Si quieren preguntar algo. Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Juan José le habla. Juan José. Ya, adelante, Sí. hermano.
La anterior clase nos veíamos el término de cesacionista. Bueno, al menos para mí fue algo que recién conocía, que si bien tenía la idea, pero el término como tal no. ¿No? Entonces me surgía revisando un poco, veo que existe el término de cesacionista continuista, ¿no? Ahora, ¿cómo saber cuál o cómo poder diferenciar cuál es conforme a la palabra, ¿no? Si el cesacionismo o el continuismo. Bueno, el continuismo a veces, por lo poco que he podido leer, a veces confunden hasta con el espectáculo, ¿no? En cambio, tal vez con el cesacionismo también un poco, tal vez no sería limitarlo al Espíritu Santo. Tengo esa interrogante, pastor. Bien, gracias, hermano Juan José. En realidad, muy interesante su pregunta. Hay dos líneas, ¿no? Por una parte, los que están con el continuismo de que los hechos del Espíritu Santo, principalmente las señales de milagro, siguen vigentes. Y hay otro grupo que dice, los cesacionistas, de que eso solamente ha tenido su efectividad. Eso ha funcionado, podríamos decir, durante el primer siglo de la iglesia, principalmente después de Pentecostés, la iglesia de Jerusalén, hasta haberse establecido los fundamentos apostólicos. Pero, sin embargo, yo quiero decirles lo siguiente, hermanos. El Espíritu Santo, lo que hemos visto ahora, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo piensa, siente y decide. En realidad, en los dos extremos, si voy a ser cesacionista, puedo limitar, por ejemplo, en el tema de las sanidades. Un cesacionista 100%, ¿qué me va a decir? Ya no hay sanidad. Eso solamente ha ocurrido en el tiempo de la iglesia primitiva. Pero lo que estoy haciendo es limitar a la persona del Espíritu Santo. Otra de las cualidades del Espíritu Santo es que es soberano, está sobre mi voluntad. Él va a decidir muchas cosas. Y puede haber pues sanidad, ¿por qué no? ¿No? Y por otro lado también, ¿no? El hecho de extremar también que el Espíritu Santo está vigente. Y he visto en muchas congregaciones hasta le ordenan al Espíritu Santo. No se puede hacer eso. Porque el Espíritu Santo es una persona, no se le puede ordenar tampoco. En ese ámbito también se está limitando la obra del Espíritu Santo. Y por lo mismo, hermanos, debemos manejar siempre con sabiduría, con equilibrio. En lo posible seamos llenos del Espíritu Santo y sea Él quien nos guíe en nuestra vida espiritual. Sea Él quien se haga cargo de nosotros. A veces nuestros pensamientos pesan más que la voluntad de Dios. En teoría se puede decir muchas cosas, pero en la experiencia también hay muchas cosas, porque tenemos una relación interpersonal con el Espíritu Santo y cada uno de nosotros tiene una experiencia y no puedo negar esa experiencia, no puedo negarlo, no puedo limitarlo con un cesacionismo extremo. Entonces, pensemos nomás que el Espíritu es soberano y el Espíritu Santo es una persona. Gracias, hermano, por su pregunta. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias. Les agradezco mucho por su atención. Hemos tenido un tiempo de participación muy interesante. Decirles que Dios les bendiga. Vamos a estar siempre en contacto. Ya vamos a tener examen las próximas semanas. Así es que vamos a ir avanzando nomás. En lo posible, siempre traten de leer ese librito que les he dejado de Zaire. Es un texto muy equilibrado, no nos va a llevar a extremos y por lo mismo nos va a ayudar también a edificarnos y a conocer más acerca de la obra del Espíritu Santo. Les agradezco mucho, hermanos, que Dios los bendiga y muy buenas noches. Buenas noches, Igualmente, pastor. pastor, Muchas que tenga gracias, pastor. muchas bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches.